Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado Resonancias del Psicoanálisis desde el Río de la Plata, dictado por los licenciados Santiago Deus, Lisa Alberdi y Fabián Pérez. Hoy escucharemos al licenciado Santiago Deus. Antes de darle la palabra, hago una muy breve presentación. Santiago es psicoanalista, miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, también docente de Centro 2, y publicó recientemente su libro La interpretación psicoanalítica entre sonido y sentido. Te agradecemos mucho, Santiago, y tenés la palabra cuando quieras comenzar. Bueno, gracias, Laura. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar acá nuevamente. Y bueno, les agradezco que hayan venido. Ahí veo algunas caras conocidas, así que la que puede, el que pueda, que poner la cámara, bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir y quiero agradecer a las autoridades de Centro 2, a Patricia Jarra, a Alicia Pérego y a mis colegas, Elisa Alberdi, de Institución Lazos de Psicoanalítica de La Plata, y a Fabián Pérez de Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, nos hemos dado esta cita, les hemos dado esta cita, es un ciclo de 3 encuentros. Vamos a ir tomando la palabra cada uno de nosotros y los invitamos y las invitamos a que ustedes también hagan lo propio, que intervengan, que dialoguen, que hagan preguntas, comentarios en cualquier momento del recorrido. Eh, que le hemos puesto este título, Resonancias del Psicoanálisis desde el Río de la Plata, y un poco el río nos separa y nos une. Estamos Montevideo, La Plata y Buenos Aires, son las 3 ciudades en las que nos encontramos, por lo menos otros 3, y es un poco la ocasión de encontrarnos para hablar de psicoanálisis, del psicoanálisis hoy y de nuestra práctica clínica. Así que es un poco esa tan amplia la propuesta como eso, si bien hemos pensado algunos sesgos para ubicar el desde dónde, plantear este ciclo de 3 encuentros. Así que bueno, están invitados a que vengan el próximo martes y el siguiente, ¿no? En este mismo horario. Eh, y ya les digo, un poco la idea es hablar de la práctica psicoanalítica hoy. Uno de los ejes que hemos elegido para conversar y para desplegar cada uno desde su perspectiva es la cuestión de lo singular del sujeto en el psicoanálisis. La cuestión de lo singular. Eh, y desde ahí plantear algunas cuestiones de la práctica clínica, de cómo, bueno, cómo pensamos esta dimensión de lo singular y cómo pensamos también las intervenciones del analista en relación a esta orientación. Eh, yo voy a empezar por algunas referencias de Lacan, de más o menos de la mitad de su enseñanza, para también después avanzar hacia otras reflexiones de Lacan del final. Ya les digo, para poder situar algo de esta cuestión de lo singular y de las intervenciones del analista. Y me voy a servir también de una breve secuencia clínica que en algún momento de la reunión voy a compartir con ustedes para poder ubicar también la cuestión desde la clínica misma, ¿no? Voy a dar un clic acá, es que está tapando algo la pantalla. Y bueno, con la expectativa de que podamos conversar, de que podamos compartir, bueno, lo que cada uno de ustedes también tenga ganas de compartir con nosotros de cómo piensan estas cuestiones, ¿no? Eh, ya les digo, parto de algunas reflexiones de Lacan, de la mitad de su enseñanza, concretamente del seminario 12 de Lacan, los problemas cruciales del psicoanálisis. Eh, es una versión, digamos, que no está editado por Paidós, está editado oficialmente, así que tenemos una versión para circulación interna de nuestras escuelas. El seminario se llama, corrijo, Problemas cruciales para el psicoanálisis. Y ahí hay esbozadas por Lacan un par de reflexiones y referencias sobre lo singular del sujeto. Estamos a la mitad de la enseñanza de Lacan, seminario 12. Lacan dio hasta 26 seminarios. Entonces, bueno, estamos más o menos en la mitad.
Y ya les digo, voy a hacer algún pliegue o empalme con referencias de Lacan del final de su enseñanza, para ver cómo Lacan plantea ahí algo de la intervención del analista, de la interpretación, que es un tema que a mí me viene resonando ya hace un tiempo. Me sirvo de esta cuestión del pliegue o del empalme, que bueno, siempre o por lo menos últimamente estoy haciendo mucha referencia a esta cuestión, que la tomo un poco de Isidoro Beck, uno de mis maestros, que plantea esta idea de no quedarnos con el último Lacan, o el ultimísimo, ni tampoco ir al primero o primerísimo y entonces hacemos un debate a ver cuál es el que vale, sino esta lógica un poco que plantea Isidoro, que es del pliegue, de hacer un pliegue, o empalme, que es una referencia misma de Lacan, a partir del nuevo Borromeo, que habla del empalme, de hacer de dos puntos uno. Hay un cruce ahí de que entre qué, y entre dos tiempos de la enseñanza de Lacan o de Freud con Lacan. Hacemos un empalme, no una mezcla. Y entonces vemos qué articulación surge de ese empalme. Por ejemplo, una referencia de Lacan del seminario 12 y otra del 22, ¿no? Casi 10 años después. Para sacarle algún jugo a ese modo de pensar la relación con los textos, la relación con la teoría, siempre con el punto de vista de la clínica, de la práctica clínica. El psicoanálisis es una práctica clínica. Así que bueno, esa es un poco la idea que tengo para hoy. Ya les digo, pueden intervenir en cualquier momento, se desmutean e intervienen. Eh, y voy a partir de una cita que voy a empezar por una cita del seminario 12, la voy a leer. No voy a leer muchas citas, adelanto y aclaro para que no piensen que esto va a ser así. Pero bueno, esta la verdad que vale la pena. La he compartido con los colegas y bueno, estábamos todos de acuerdo que la verdad que es una cita que vale la pena. Les digo de dónde la saqué, es de la clase del 5 de mayo de 1965, de este seminario 12. Aclaro que no está publicado. Para la que quiera o el que quiera, pueden pedirla, esta clase particular, la del 5 de mayo de 1975, al bibliotecario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Carlos Marcos. Le escriben al mail que es biblioteca@fbaires.com de parte mía y le solicitan que les envíe esta clase por mail sin ningún costo. Si la tienen bien y si no la tienen, la verdad que es una clase que vale la pena. Muy jugosa. Ahora justamente vi que en una actividad también que se va a hacer en la escuela freudiana, Rolando Carotti, que es otro referente y maestro de muchos de nosotros, y va a hablar justamente bien la invitación, que va a hablar de las estructuras en el psicoanálisis, y justo bien la invitación que toma una referencia de esta clase, que es cuando Lacan habla del síntoma de un modo muy particular en esta clase, justo la misma que estoy trabajando yo, que estamos trabajando nosotros. Así que si faltaba alguna justificación, un poco ahí. Pero bueno, voy a la cita. Así empieza directamente la clase. Es una clase que está, digamos, ya en el último tramo del seminario, está terminando el seminario 12 Lacan, y debe ser una de las últimas 7 clases, y Lacan arranca ya con esta reflexión. Hay que tomar un poco de envión porque tiene lo suyo la frase. Dice, ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas. En tanto, él es aquel a quien es confiada la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Esa es la frase. Yo la compartía con los compañeros y son de esas frases que a mí me hacen, primero me preocupan un poco, porque la verdad que cuando uno la vuelve a leer dice, bueno, ¿en qué nos hemos metido? Pero al mismo tiempo es una de esas frases que me vuelve a conectar con aquello que me decidió
a ser psicoanalista. Cuando yo en la facultad estudiaba psicología y me enseñaban los test y qué sé yo, que no desvalorizo los test y qué sé yo, y yo decía, yo no sé si voy a durar mucho en esto, y de pronto me topé con los textos de Freud y de Lacan, con este tipo de referencias y digo, bueno, por acá sí, ¿no? ¿Podrás leer la cita otra Sí, vez? sí, sí, claro, sí, Patricia, sí. La voy a leer otra vez y la voy a tratar de desmenuzar un poco. Ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, en tanto él es aquel a quien es confiada la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Ya arrancamos con ser psicoanalista y sabemos que no hay un ser psicoanalista. O sea que ya precisa como alguna cuestión, ¿no? Lacan es enfático también en esto. De hecho, después lo va a desplegar, ¿no? Esta cuestión de que no es ningún lugar ese del ser psicoanalista. Sabemos que lo que él, a lo más que arrima, es hablar del deseo del psicoanalista. Y quizás el deseo del psicoanalista está contenido en esta definición, donde dice que es introducir al sujeto en el orden del deseo. Pero dice que es una posición responsable, habla de la responsabilidad del analista, dice la más responsable de todas, ya que es aquel, el analista, a quien es confiada la operación de una conversión ética radical. Me gustó la cuestión de la confianza, un significante que no siempre utilizamos en el psicoanálisis. Y me parece que acá Lacan habla de la confianza. Al analista se le confía algo, y entonces el analista es depositario de esa confianza y tiene que saber alojarlo. La operación de una conversión ética radical, la idea del análisis como la idea de la operación analítica es una idea muy de Lacan, es una noción o es un significante que Lacan tiene muy a mano y muy presente, sobre todo en estos tiempos, pero no solamente. Me parece que resuena también ahí algo de Freud cuando hablaba de los consejos al médico, que decía que acaso el análisis es comparable el analista a la operación del cirujano, que tiene que entrar con un bisturí fino para saber dónde tiene que cortar con mucha delicadeza. Entonces Lacan me parece que habla mucho de la operación analítica. ¿Y qué operación es esa? Bueno, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Y esa referencia, en cuanto a que de eso se trata en el análisis, la verdad que es una referencia que desde el inicio Lacan sostiene, que en el análisis se trata de eso, de introducir al sujeto en el orden del deseo. En ese punto no es una definición novedosa, sí es contundente, pero también hay que decir que hay algunos avances en estos seminarios, en el 12, en el 11, donde ya la cuestión del deseo también va tomando como alguna coloratura particular que a lo mejor al principio no tenía. Por ejemplo, en Dirección de la Cura, si queremos hacer algún contrapunto o en la ética del deseo, porque si está hablando de la ética, podemos tomar como referencia el seminario 7, la ética del psicoanálisis, y ahí es la ética del deseo. Me dirán, bueno, pero ahora estamos en el 12, ¿y qué novedad es esta? Ahora voy a ir a lo que creo que es la novedad que le aporta. Y después también me resonó la cuestión de la conversión ética radical, la cuestión de la conversión, ahí resuena también algo de lo religioso, de qué conversión se trata. Y hay tres elementos como muy importantes, el sujeto, el deseo y la dimensión ética. Entonces, habría que ubicar que la cuestión del sujeto que trabaja Lacan, por supuesto que está tomado de Freud, aunque Freud no habla del sujeto, pero que está inspirado, sigue la huella de Freud, para él después ubicar algo del sujeto, y es el sujeto del inconsciente, pero también el sujeto es de inspiración cartesiana. Son muchos los lugares donde Lacan reconoce también alguna deuda con Descartes. La noción de sujeto moderno, que irrumpe en la humanidad a partir de los planteos de Descartes. También estará la referencia a Hegel, ¿no? Pero bueno, Descartes antes. Es cierto que toda la operatoria que hace Lacan con respecto al sujeto de Descartes es una operatoria también compleja, donde
bueno, por momentos pone bastante patas para arriba el cogito cartesiano, el sujeto de Descartes. Lo atraviesa de punta a punta y lo da bastante vuelta. Y del deseo, bueno, por supuesto que también el deseo, la referencia primera e ineludible es Freud, el deseo inconsciente. Pero también hay referencias filosóficas de Lacan para hablar del deseo. Una primera es Hegel, de vuelta, y la noción de Hegel de que el deseo del hombre es el deseo del otro. Y esto también lo toma Lacan, lo toma específicamente en el seminario 10, 2 seminarios atrás. Pero la otra referencia también para hablar del deseo, y quizás más, no sé si más, pero tan importante como la de Hegel, es la de Spinoza. Y toda la cuestión en Spinoza del deseo. Del deseo, de la inmanencia, de la presencia de Dios en el campo de la inmanencia, en el campo del deseo, el deseo como lo propio del humano. Eso no solo inaugura toda una tradición en la filosofía, sino que también inspira a Lacan y al psicoanálisis. La verdad que el deseo de Spinoza quizás no lo pone tan patas para arriba como sí hace con el sujeto de Descartes. Lo mantiene, mantiene su ligadura con Spinoza bastante. Dicen los biógrafos que Lacan estaba tan influenciado y tan inspirado por Spinoza que en su juventud tenía empapelado el cuarto con la ética de Spinoza. Había que tener empapelado el cuarto con la ética de Spinoza, ¿no? Pero, eh, así que así comienza la clase. Así empieza, ¿no? Con esta definición. Y dirá del sujeto de que se trata, dice, como siendo del orden de la falta. El sujeto del que se trata siendo del orden de la falta. Una falta que en esta clase la va a referir, por un lado, al saber, a la falta en el saber, y ahí podemos ver también el apoyo, pero también la separación con Descartes, pero también la falta, y sobre todo, articulada a la cuestión del objeto A, que ahora sí el objeto A ya no es el objeto metonímico del deseo del seminario 1, 5, quizás más presente en dirección de la cura, sino que es este objeto A más ligado al objeto perdido, quizás más ligado al objeto pulsional, a esa falta que está ligada al movimiento pulsional y que bastante después Lacan también le va a poner el nombre de justamente el núcleo del goce, objeto A, núcleo del goce. Objeto A ligado al plus de gozar, ¿no? Y ligado al goce. Ligado al goce y ligado al deseo. Vamos a ir hacia ese punto, ¿no? Esto también ya Lacan lo había trabajado en el seminario 10 a propósito de la cuestión del objeto A como resto, ¿no? Como deyecto. Pero arranca diciendo esto, del sujeto que se trata como siendo del orden de la falta. Dice. Y para ubicar esta cuestión del sujeto en relación con la falta, habla del nombre propio. Tempranamente, seminario 12, después va a hablar del nombre propio en el 22, pero acá ya hay algunos antecedentes, y va a ubicar dos niveles del nombre propio. Podríamos decir, una cosa es el nombre propio, el que está más ligado a la nominación que viene del otro, el nombre que tenemos en el documento, puesto por un otro. Y otra cosa es el nombre propio más ligado a la falta, algo del orden de la falta. Yo diría algo del orden de este objeto A que abre el campo de la falta, o de la falta que abre el campo del objeto A. Yo diría que ahí hay algo de algo solidario. Dice, esto lo invita a Lacan a hablar de lo singular como distinto del par o del binomio universal-particular. Dice, tenemos esa cuestión binaria de lo universal y lo particular, pero lo singular es algo diferente. Dice, es algo tercero e irreductible a este binario de universal y particular, ¿no? Y menciona esta cuestión de lo irreductible, es decir,
ubica lo singular en relación con lo irreductible. Bien, ahí ya da una primera indicación para pensar algo de lo singular del sujeto. No es lo particular, podríamos decir, mucho menos lo universal, pero tampoco es lo particular. Está hablando de algo que tiene que ver con la falta y en relación al sujeto. Bueno, se apoya en algo de la lógica moderna y de la numeración y del concepto del cero. El cero es una inspiración de Lacan en estos tiempos para pensar algo de lo que da cuenta de lo singular. El cero abre una serie. Por el cero puede venir el 1 y por el 1 el 2 y ahí ya tenemos 3. O sea que esta cuestión del cero, ¿no? Ahí también para pensar la cuestión de cómo la falta o el cero es el punto de partida para Lacan para ubicar algo del advenimiento del sujeto. Dirá, sigo recorriendo esta clase que les decía del 5 de mayo. Dirá, esta vía singular, dice Lacan, hay que pensarla en relación al A, ¿no? Al A, al objeto A. Efecto de resto. Objeto A, efecto de resto, donde podemos operar, dice Lacan. Ven otra vez la idea de la operación, ¿no? Y entonces trae la definición clásica de Lacan acerca del sujeto, de cómo piensa Lacan el sujeto, y la definición clásica de Lacan es que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Es la definición que dio prácticamente desde el inicio Lacan. La relación del sujeto, un segundo que... Ahí estamos. Del sujeto como adviniendo del campo del significante. No es que va a cambiar esta definición, pero la va a complejizar y va a proponer un matema diferente. Entonces, si les muestro la escritura original, a ver si se ve. Sí, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve La perfecto, S, Santiago. gracias Laura. La S de arriba, significante, a otro significante, y el sujeto barrado por debajo. Esta es la definición clásica de Lacan del sujeto. Entonces dice, bueno, en esta cuestión de ubicar la vía de lo singular, dice, bueno, eh, el significante es lo que representa un sujeto para otro. Bueno, ¿por qué no pensar ahí la llave y la cerradura? Dice. Y dice, la llave y la cerradura. ¿Cuál es la llave y cuál es la cerradura? Del sujeto. Y dice, entre la llave y la cerradura está la cifra del sujeto. El enigma, para nosotros analistas, es la cifra. Es lo que, justamente, es toda la cuestión de lo que hay que descifrar en un análisis del sujeto. Esto supone a un sujeto reducido en este uno, de una combinación significante. Dice, ¿y cuál es la llave? Bueno, el rol de la llave dice, claro, la cifra, yo pienso, porque no hay que pensar la cerradura y la llave en el imaginario, digo la llave que entra en la cerradura, por ahí son esas, habría que pensar esas cerraduras digitales y que hay que tener la cifra para abrir la cerradura, ¿no? Yo en esta época creo que no había de esas, pero bueno, hoy lo pensaría por ese lado. ¿Cuál es la cifra que abre la cerradura? ¿Qué es lo que hay que abrir en un análisis? ¿De qué cifra se trata? Acordémonos que Lacan acaba de hablar de lo irreductible, un uno del sujeto irreductible. ¿De qué cifra se trata? ¿Qué es lo que hay que abrir? Bueno, Lacan va a decir en esta clase, se trata de abrir algo en relación al síntoma. ¿Cuál es la llave? Dice, bueno, hay que pensar ahí, dice Lacan, un resto, una cosa operatoria, un deyecto. Piensa el objeto A como la llave, el rol de la llave, lo que abre la cerradura, donde tenemos que operar, dice Lacan, donde tenemos que operar es en torno a algo de este lugar del objeto A, que Lacan está, podría decirlo así,
desde mi punto de vista, Lacan está madurando, madurando no es un significante muy feliz, pero digamos así, Lacan el objeto A dice que es su único invento. Bueno, pero Lacan no lo tiene listo al principio de su transmisión. No tiene listo su noción de objeto A en el seminario 1. Sí tiene listo la teoría del significante. Casi que no sufre mayores modificaciones la teoría del significante. La de Lacan al principio y al final. Puede haber algún matiz. En cambio, la noción del objeto A, que va a quedar también muy tomada por el registro de lo real, el registro de lo real también, no lo tiene listo Lacan al principio. Lo va desarrollando a lo largo de toda su enseñanza. Bueno, estamos a la mitad. Entonces Lacan tiene bastante avanzada la noción de objeto A, pero todavía le falta. Por ejemplo, todavía no tiene disponible la cuestión del objeto A como plus de gozar. Está en camino A, pero sí ha hecho avances significativos en relación al objeto A en torno a la angustia, ¿no? Y en torno a la pulsión. Y esto se ve en el seminario 10 y en el seminario 11. Bueno, me olvidé de decir, ahora me doy cuenta que también me olvidé de decir que ya que hablaba de Spinoza y de la conversión, claro, este es ¿por qué Lacan tiene también esta enunciación tan contundente y tan, hasta diría, hasta un poco épica, ¿no? Porque, bueno, Lacan viene de su salida de la IPA, el seminario 11, donde él se identifica con Spinoza, justamente, él se siente excomunicado, dice, igual que Spinoza, que lo expulsan de la sinagoga, yo no me acuerdo si era de Ámsterdam o de La Haya, expulsado Spinoza por sus reflexiones, por sus teorías cartesianas, en cierta medida, sus teorías sobre todo del deseo y de la inmanencia, es expulsado de la sinagoga y Lacan dice que se siente identificado con Spinoza y él expulsado de la IPA. Y está fundando un nuevo espacio, una nueva institución. Y tal es así que, bueno, el primer seminario que da dice los conceptos fundamentales y el segundo es esto, los problemas para el psicoanálisis, los problemas cruciales. Bueno, el objeto A va a tener un lugar preponderante en este viraje de Lacan, en esta nueva autorización de Lacan en el psicoanálisis. Entonces diría que el rol de la llave, donde tenemos que operar como analistas, no es que ya no es más el significante, sí, sí, pero ahora va a enfatizar que es el rol y dirá el soporte efectivo y real donde intervendrá el sujeto, lo estoy leyendo, es el objeto A. Soporte efectivo y real, donde intervendrá el sujeto para constituirse, donde intervendrá el analista, donde intervendrá el analista para tocar algo de justamente en esta metáfora de la cerradura que hay que abrir y lo que hay que descifrar, o la cifra que hay que lograr tocar. Y dirá que este soporte efectivo y real del sujeto, ¿no?, lo designa Lacan como S1. S1 significante unario, significante amo lo va a llamar. S1, soporte efectivo y real del sujeto. Dice, el uno del sujeto, la llave a proveer. ¿En dónde? En el análisis. Y ahí Lacan plantea un matema, que me parece que es interesante para comentarlo. Si veníamos de y ahora Lacan plantea el 1 sobre el A, ¿no?, hacia el sujeto. ¿Listo? Lo van a encontrar ahí, donde ubica Lacan justamente la vía de lo singular, pensarla en esta relación del 1 sobre el A. No es solo el S1, no es solo el objeto A, es el 1 sobre el A hacia el sujeto. Puede parecer muy teórico, pero ¿cuánta incidencia clínica tiene esto? ¿No? ¿Qué movimiento se ve ahí en Lacan de pasar de una primacía de lo simbólico hacia estas reflexiones al calor de su elaboración del objeto A? Vuelvo a decir, venimos de la angustia y de la pulsión. Seminario 10, seminario 11. Sí, hay cuestiones ahí clínicas, ¿no?, que lo llevan a Lacan a estas reflexiones.
Y ahí dice, es en ese nivel donde tenemos que operar en el análisis, dice. Otra vez operar. Cosa operatoria, dice, tenemos que operar en el análisis. En ese nivel, dice. Vean que son como coordenadas para pensar la dirección de la cura. Y dice más. Van a ver que todas estas, las referencias que yo que me tomé el trabajo de subrayar, es para situar un poco el tono de Lacan, para poder entender o aportar coordenadas para entender el tono de Lacan. ¿Por qué Lacan arranca así la clase con esa épica? Dirá Lacan acá, el psicoanalista es llamado a esa situación, como siendo el sujeto supuesto saber. Dice acá que es, bueno, es el lugar en el que Lacan espera al analista ahí. El psicoanalista es llamado a esa situación. Si está planteando esta llave a proveer, si está planteando este matema para pensar la vía de lo singular, no hay un matema de lo singular. Me animo a decir y me apuro a decir. No hay un matema de lo singular. Pero Lacan plantea esta vía para pensar lo singular. Porque lo singular es irreductible, justamente. Pero dice, el psicoanalista es llamado a esta situación y va a decir al final de esta clase cómo tiene que responder. Hay que leerlo para ver ese hilo. Yo lo digo un poco resumido, pero vale la pena que ustedes lo lean para que vean que no es un forzamiento mío. Pero así como dice que el psicoanalista es llamado, dirá el psicoanalista tiene que responder. Y plantea algunos elementos de cómo tiene que responder. Pero también hay que preguntarse a qué tiene que responder. ¿Cómo tiene que responder, pero a qué tiene que responder? ¿Y qué es este llamado? ¿Cuál es este llamado? ¿Qué llama ahí? ¿No? Ahí es donde tenemos que operar. Eh, Antes de avanzar, prefiero introducir ahora la secuencia clínica. Así que Perfecto. por ahí te pido, Laura, sí, lo Dale, paramos. pausa la grabación. Ya está grabando. Gracias. Eh, ¿Qué nota de goce se tocó ahí? Emergió ahí, surgió ahí. Al principio no la escuché, o pasó de largo, tomado más por el sentido, o tomado más por esta cuestión de su duelo y qué sé yo. Claro, después una vez que surge algo de esto, que quizás podemos pensarlo como algo de un lunario de goce, y bueno, quizás esto es una invitación para decir, che, ¿y esto tuvo algo que ver con que tu novia te dejara? ¿Estabas medio medidito, con el dedo levantado así? Bueno, eso abre una pregunta, podríamos decir. Entonces, digo esto de qué es lo que el psicoanalista es llamado a qué ahí. Y cómo tiene que responder o a qué tiene que responder. No tiene que responderle al paciente, no tiene que responderle a los maestros, no tiene que responderle al paciente, pero tiene algo que responder. Y Lacan da algunas coordenadas para situar esa ética, ese marco ético. Entonces, como les decía, como el tema un poco en este seminario es un poco el tema del saber, el saber lo va a llamar el saber en fracaso. El paciente viene en ese lugar del saber en fracaso, pone al analista en el lugar del supuesto saber. No es que el analista sabe, porque, y es la referencia que trae Carotti, dice, el analista sabe la mitad del síntoma, la otra mitad no la sabe. ¿Qué sabe del síntoma? Podrá saber del síntoma, podrá saber de la angustia, lo que todos sabemos, lo que hemos acumulado en nuestra experiencia, en nuestro estudio, en nuestro análisis. Hay un saber que habremos hecho algún acopio, que habremos hecho alguna experiencia. No es lo mismo, pero pongamos que eso... Hay otro saber que es del analizante, que es lo que surge ahí. Y que lo dice mismo Lacan en este seminario, no hay dos pacientes con el mismo síntoma iguales. Dos pacientes con un mismo síntoma histérico, obsesivo, la misma fobia, y son totalmente distintos. ¿Por qué? Por lo singular. Entonces dice, en relación a esta dimensión del saber, lo ubica de este modo. La cuestión de la operatoria del análisis. Dice,
Al cabo de un poco del recorrido del análisis, hay un cambio de posición esperable en un análisis, que será aquel a partir del cual el sujeto puede decir donde yo estaba. Yo no sabía dónde yo estaba, lo que yo era. Les digo esa matriz de tres que Lacan trabaja a lo largo de la clase. Yo no sabía dónde estaba lo que yo era. Yo no sabía. Al principio el paciente viene en un yo no sabía. Si el análisis avanza y se produce saber, ¿no?, sobre la verdad, bueno, habrá alguna articulación del saber sobre justamente el síntoma, sobre la verdad del sujeto. Eso le posibilitará un cambio de posición. Yendo a la secuencia clínica, yo no sabía lo que yo era, donde yo estaba en el medidito. Yo no sabía el exigente que era. Acá recién se empezó a abrir. Bueno, sabemos que se empieza a abrir y son largos tramos del análisis, ¿no? Para poder articular, justamente, es un saber que se tiene que producir y articular en un análisis, no es una de una. A veces el paciente dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, seguir hablando, no es poco. Bueno, esta cuestión de yo no sabía dónde yo estaba y lo que yo era, a Lacan después le va a servir de base para trabajar en el seminario de la lógica del fantasma y en el del acto analítico, la cuestión del cogito cartesiano, pienso, luego soy, con lo que él llama un aforismo de Freud, que es donde eso estaba, el yo debe advenir, o como lo lee Lacan, el sujeto debe advenir, donde donde eso estaba. Digo, para que vean esas relaciones entre donde yo estaba, donde yo era. Claro, por lo que decía del cogito, que Lacan lo da vuelta, porque para Descartes, pienso, luego soy. Y Lacan va a decir, no hay nada que asegure el yo soy en el inconsciente. Justamente el inconsciente es el fracaso de poder articular en algún lado el yo soy. Eso en un análisis no es una calamidad, es la apertura para lo singular. Pero entonces en el análisis al revés, parte el sujeto del lugar del yo soy y avanza, entre comillas, hacia el campo del pensar, el pensamiento, que es el que permite elaborar, saber o producir en ese lugar. Eh, yo no sabía dónde estaba y qué era antes de saber, dice Lacan, estoy leyendo. Son las formas de la alienación, dice Lacan. La alienación-separación la trabajó en el seminario anterior. Van a ver que después se va quedando Lacan más con la alienación que con la alienación-separación. Se queda con la alienación como tiempo instituyente y como operatoria en el análisis. Y dirá, el psicoanalista, él mismo es quien recibe y soporta el estatuto del síntoma. Es el analista quien recibe y soporta. Yo soy muy atento a subrayar esos dos significantes que marca Lacan. Recibe y soporta. ¿Qué recibe y qué soporta? En el estatuto del síntoma como lo estamos planteando acá. El saber, sujeto, supuesto saber, seguramente sí, sí. Pero también este campo del objeto A. Este campo del objeto A que está desplegándolo, despegándolo, también es parte del estatuto del síntoma que el analista recibe y soporta. Con el ejemplo clínico, ¿qué diríamos? Y ese goce y esa exigencia va a impactar también en la transferencia, va a haber que hacer función de soporte de algo de ese medidito. El síntoma, dice Lacan, es necesario definirlo, un sujeto que sabe que algo le concierne ahí, este muchacho, bueno, le concierne la angustia, el duelo, lo que no sabe respecto de lo que le ocurrió, pero justamente que no sabe lo que es. Sabe que algo le concierne, pero no sabe qué. ¿Qué es eso? Y ahí dice Lacan, y termino con esta clase, y ya termino con
con las referencias de esta clase más teóricas, y me reservo unos breves minutos más para hablar algo de lo que les decía de hacer algún empalme con lo que plantea hacia el final. Pero no sin antes decirles un poco más acerca de esto que dice del llamado y de la respuesta. Dice, eh, eh, nosotros analistas, dice, muchos pasajes Lacan habla de nosotros analistas y son los mejores pasajes. Hay que prender la antena, hay que sacar ahí el marcador cuando Lacan dice nosotros analistas. Hay como una bajada ahí que vale la pena tomarla a pie juntillas. Nosotros analistas, ¿no? Tenemos una exigencia diferente, dice. Va a decir que nuestro saber no es el de clasificación, ¿no? En un momento habla de la psiquiatría. Nuestro saber del síntoma, nuestro saber del sujeto no es de clasificación, o sea, no es el saber universal, tampoco es de lo particular. Es una exigencia diferente, ya que hablamos, por algo me vino el ejemplo del medidito y de la exigencia, ¿no? Porque hay que airearlo porque si no es muy exigente Lacan en estos planteos. Pero yo prefiero tomarlo no como una exigencia, sino como un marco que nos orienta y que entusiasma. Y si tenemos una exigencia diferente, para no estar desorientados en cuanto a tener que enfrentar la incidencia del significante original, aquella incidencia del significante original, aquella donde el sujeto se encuentra a la vez surgiendo y al mismo tiempo alienándose. Lo leo de vuelta. Nosotros analistas tenemos que enfrentar la incidencia del significante original, aquella donde el sujeto se encuentra a la vez surgiendo y al mismo tiempo alienándose. Y Lacan está hablando a dos bandas. Está hablando de cómo se constituye en el origen el sujeto, a partir de un significante original, por el que surge y se aliena y queda alienado, por el que surge y como dice, queda el parirse, dice, separare, dice Lacan en el 11, a propósito del latín y del separación, de alienación-separación. Ahí el sujeto se constituye, se separa, constituyéndose, o se constituye separándose, pero al mismo tiempo queda mortificado, queda bajo el efecto letal del efecto significante, queda ahí alienado, enganchado por el significante, tal o cual, y toda la cadena que se arma. Eh, es de lo que tenemos que ocuparnos, dice Lacan. La interpretación implica algo de esto, habla de la interpretación, y dice, de eso se trata, de nosotros se espera la respuesta, dice Lacan. Ven que ahí toma la cuestión, si antes habló del llamado, ahora habla de la respuesta. Dice, de lo que se trata es en el llamado del deseo, ¿no? Es estar a la altura del discurso, ¿no? Es de lo real, de su estatuto, de lo que se trata en la operación analítica. Henos allí concernidos. Parece muy interesante cómo termina. Ven que dice que por lo que tenemos que responder es por el deseo, otra vez, no por el paciente, es por el deseo, es enfrentando la incidencia del significante uno, y dice, es de lo real y de su estatuto de lo que se trata en la operación analítica. Eh, Cierro con esto. Para que veamos que dirá
en la clase siguiente, ¿no? Hay una referencia también a la singularidad, dirá, la singularidad esencial del sujeto, habla así, singularidad esencial, requerida del analista. Si él tuviera que responder por esa nominación, ¿no? Si tiene que responder por qué de la nominación, ahí, por algo de la falta. Porque si estamos hablando del significante, donde se constituyó el sujeto, si estamos hablando del objeto A, sobre el que tenemos que operar, estamos hablando de la falta que hizo para la constitución del sujeto. Yo creo que ahí es donde tenemos que ubicar ese punto de lo que el analista tiene que responder. Bueno, alguna cosa más y no mucho más, porque, para que no sea un plomo de teórico. Pero vean cómo ahí esta cuestión del uno y el A que da para el sujeto, esta cuestión del significante y el objeto A, en un mismo pulso. Ahí. El significante y el goce, podríamos decir, lo simbólico y lo real. Y lo imaginario también pensado, como decía, también quizás por el lado del semblante. Es decir, me parece que Lacan está dando sus primeros pasos en este seminario para tratar de hacer una articulación un poco más lograda de esos registros del sujeto. Registros del sujeto que, por ejemplo, en la angustia, en la pulsión, bueno, vaya si no se hacen patentes. Cuando el paciente, por eso después Lacan, en el seminario 14, va a trabajar toda la cuestión del sujeto acéfalo de la pulsión. Insisto, ya lo viene retrabajando en el 11. Otra vuelta de tuerca en el 14. ¿Cuánto de la clínica nos llega por esa vía? ¿Cuánto de la clínica nos llega por esa vía? No de pacientes que ya llegan con una pregunta, que ya llegan algo divididos por la palabra y por el saber, sino por algo de la pregnancia de lo pulsional o la dominancia de este campo del sujeto acéfalo de la pulsión. Bueno, en la línea de la interpretación, si decíamos que en estos planteos Lacan habla de la interpretación pensando en esta cuestión de la cifra, de lo que hay que descifrar, de la articulación del saber y de lo que tiene que enfrentar ahí el analista. Yo digo, lo tiene que enfrentar, por supuesto que lo tiene que enfrentar el paciente, pero el primero que tiene que asumir algo de ese llamado es el analista, ¿no? Eh, Así plantea más o menos en estos tiempos la interpretación o la intervención del analista Lacan y quería hacer alguna mínima, por lo menos, referencia de algunos desarrollos que hace Lacan más adelante. Eh, sobre la interpretación. Me voy a la conferencia, me voy más o menos, no sé, esta era del 62, me voy 10 años más adelante. Conferencia de Lacan en Estados Unidos. Conferencia en Yale, 75, más de 10 años. Y son las conferencias que dan en Estados Unidos que realmente están muy buenas. Un poco me parece que también Lacan repite el espíritu de Freud cuando va a Estados Unidos, ¿no? Como que quiere ahí, quiere agitar. Freud dijo traemos la peste, pero quería agitar y quería convocar. Y me parece que Lacan hace lo propio. Es bien interesante, por ahí es una cosa más mía, pero bueno, ya que estoy la comparto, que, por ejemplo, el tono de Lacan en Roma y el tono de Lacan en Estados Unidos. Bueno, no importa, para otra cuestión. Dice en Yale, vean lo que dice sobre la intervención del analista. De mis analizantes aprendo todo, dice. Tomo prestado de ellos mis intervenciones. A la palabra la sustituí por significante. Eso significa que se presta a equívoco. La idea de que la interpretación opera por el equívoco es de los últimos tiempos de la enseñanza de Lacan. Me dirán, pero es diferente de la interpretación
por el significante del principio, sí y no. No es radicalmente diferente, pero por algo Lacan empieza a llamar así, porque algún matiz hay. Hay. A la palabra la sustituye por significante y eso significa que se presta a equívoco, que tiene varias significaciones. Fíjense con medidito. Lo equívoco de medidito. Por lo menos lo equívoco, no tanto en lo que la palabra, no es, no es un juego homofónico ni nada por el estilo, pero sí lo que equivoca. Y dice, tiene varias significaciones. En la medida en que ustedes elijan bien los términos, los que van a tironear al analizante, me gustó esa idea de tironear ahí de un significante o de una palabra o de una expresión. En la medida en que ustedes elijan bien, van a tironear al analizante, no al analizante, sino a las palabras que elijan. Al analizante a veces lo tironeamos un poco también. Ustedes van a encontrar el significante elegido, aquel que va a actuar. Yo lo tomaría con distancia, esto del significante elegido. No hay un significante elegido. Yo elegí este porque es el que resonó esa sesión y dio pie a lo que dio pie. Probablemente eso hubiera intervenido por otros lugares también. Pero dice, elijan bien, tironeen ahí para que algo actúe, opere. La interpretación analítica está hecha para hacer olas. Está hecha para hacer olas. ¿Qué olas hace la interpretación? ¿Qué, qué abre ahí? Hay que surfear las olas, ¿no? Lo que favorece el pasaje del inconsciente al discurso es el equívoco, la pluralidad del sentido. La pluralidad del sentido, el sinsentido, vaciar el sentido, ¿no? Es una orientación de Lacan que tiene que ver justamente con, bueno, que justamente lo que ancla al sujeto es el lleno de sentido. Cuando este analizante se siente como tal a sus anchas en el soy medidito, y dicho así, ahí se escucha también la dimensión del fantasma, soy medidito, y él está a pleno de sentido en eso. Y ese sentido remite también a algo del padre. Bueno, abrir ahí es vaciar. Vaciar, otra vez, es ir al lugar de la falta, ¿no? Y termina Lacan esta referencia diciendo, hace falta que el analizante escuche para ser liberado del síntoma. Bueno, el analista también tiene que escuchar. Primero lo tiene que escuchar el analista. Ahí también está el ámbito de la resonancia, del que nos convoca como título. Cierro con otra referencia clínica. No, no hace falta. Aparte la compartí en el libro que escribí con Martín Trigo, y es de un paciente que estaba muy tomado por algo del goce y de los autos y de la velocidad. Este, y, eh, y entonces él era una especie de influencer en el ámbito de los que corren picadas, ¿no? Y bueno, venía esto siendo trabajado, bueno, mucho en el análisis. Es un paciente que ya de años de análisis, y me dice, eh, escribí un blog que no sabes el éxito que tuvo. Te lo voy a mandar por mail para que lo veas porque realmente tengo muchos seguidores. Digo, bueno, mándamelo por mail, pero adelántame algo. Ya me lo estás contando acá, adelántame un poco de qué se trata. Bueno, el blog se llama No es gratis acelerar. No es gratis acelerar. Qué fenómeno. Qué bien que va este análisis. Digo, este, bueno, y él se despacha en autoelogios, de que mira todo lo que avancé, mira que... Resulta que cuando voy a leer el blog que me mandó por mail, por algo me lo mandó por mail, ¿no? Dice, nos es gratis acelerar. Había una S, y en vez de decir no es gratis, dice nos
es gratis el celular. Con lo cual cambia completamente el sentido y el goce. Bueno, eso, cuando se lo devuelvo, él decía, no quise decir eso para nada. Por supuesto que no, claro, claro que no quisiste decir eso. Bueno, tomo todo un trabajo que eso generara alguna resonancia en el análisis, ¿no? Bueno, dejo acá. Tenemos unos minutos, no tantos, pero me gustaría, si quieren que conversemos, abrir el micrófono y intervenir con preguntas o comentarios, lo que quieran. Mientras piensan las preguntas o bueno, aquel que quiera dar alguna opinión, ¿querés dejar tu mail, Santiago, por cualquier duda que surja, algún Dale, sí, sí, comentario? sí, sí, sí. Alguien que quiera comprar tu libro también. Bueno, cómo no, mucho gusto. santiagodeus@yahoo.com.ar. Bueno, lo pongo en el chat. Gracias, Laura. Yahoo me dijiste, ¿verdad? Sí, Santiago Deus, todo junto. Bueno, ya lo compartí. Gracias, Laura. ¿Quieren comentar un poquito lo que va a suceder la semana que viene? Ah, O sí, sí, el sí. tercer encuentro. Sí, 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 sí. Bueno, yo entonces aprovecho para Dale. hacer, primero, bueno, agradecer por la invitación primero, ya que me presento, yo soy Fabián Pérez, yo la semana que viene pienso continuar este seminario y aprovecho también para, de alguna manera, para adelantar, si se quiere, que algo de lo que Santiago trabajó hoy, el lugar de la respuesta, ¿no? Que bien señala Santiago, que es donde está el compromiso ético también, ¿no? Hay algo que ahí que Lacan hace mucha énfasis, justamente en ir por la vía ética, que no es la del bien ser analista, sino la del acto analítico. Yo lo que pretendo de alguna forma es poder abordar un poco más específicamente la noción de sujeto. Un poco también para continuar esta presentación que hace Santiago, voy a tomar algunas de las cosas que Santiago trabajó hoy, para poder, como yo entiendo a los seminarios, que hay como una cuestión que obliga de alguna manera, también desde una ética del trabajo, a tomar la posta, ¿no? De donde uno encuentra un punto de lectura, ¿no? Como el punto de Capitón, cuando uno va leyendo y encuentra algo que lo interpela o detiene la lectura, bueno, es ahí donde hay que buscar algo, ¿no? Que es lo que se produce del orden de lo singular. Entonces yo, de lo que hoy yo pude como de una manera ir registrando como aquellos puntos candentes para mí de lo que Santiago trabajó, voy a retomarlos desde ahí con una noción más específica de lo que es el sujeto para Lacan. Ujú. Buenísimo. Nadia, estabas preguntando en el chat la grabación. Sí, ¿dónde puede ver la grabación? La grabación se va a subir al canal de YouTube una vez que finalicen los tres encuentros en este caso. ¿Sí? Así que no sé si Nadia querés hacer alguna consulta o algo que no pudiste tomar nota, a lo mejor.
Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Vale. Primero, gracias por todo el recorrido, por la invitación al espacio. Y no, bueno, no tengo presente si fue una expresión tuya o fue una expresión tuya o fue una expresión que tomaste de la conferencia de Lacan en Estados Unidos. Algo así, la voy a parafrasear porque no la recuerdo de memoria, ¿no? Que decías algo así, ¿no? Que el pasaje del inconsciente al discurso se ve favorecido por el equívoco, por la equivocación, ¿no? Por una equivocación. Bueno, ¿es tuya o es de Lacan de la conferencia? Es de Lacan. Es de Lacan. A ver, me resultó sumamente interesante y enigmática a la vez, ¿no? Pensando en cómo piensa a esa altura Lacan el inconsciente y el ordenamiento en discurso del inconsciente, ¿no? Y el punto en el que el equívoco justamente lo que va a introducir es una discontinuidad en el discurso, ¿no? Una ruptura en la cadena discursiva, ¿no? Y ahí la emergencia del inconsciente como ruptura. A ver cómo lo pensabas vos en esta frase, ¿no? que dice Lacan, algo así era, el pasaje del inconsciente al discurso favorecido por el equívoco. Sí, está tomado de Yale, la conferencia en Yale de Lacan, lo que favorece el pasaje del inconsciente. Yo, a ver, lo pienso como vos, no me acuerdo dónde era que Lacan dice que es lo que se ordena del discurso en el análisis, ¿no? Lo que del inconsciente se ordena en discurso en el análisis. No me acuerdo esa referencia de... ¿Vos te la acordás de dónde era? No recuerdo No, exactamente, sí, pero bueno, es más o menos por la época en que empieza a sí. hablar en el seminario 20, para compartir entre todos, ¿no? Que empieza a hablar del inconsciente como enjambre y ha Sí, estructurado, que eso no echa por tierra la posibilidad de seguir pensando un inconsciente estructurado como un lenguaje, pero no es lo sí. inconsciente radical el estructurado como un lenguaje, sino que eso aestructural del enjambre se ordena en discurso, Sí. ¿no? Me parece que es En de Turdi. transferencia. Si mal no me equivoco es de Leturdi, me parece, pero no importa. Posiblemente, No importa. se ordena en discurso en transferencia, ¿no? Sí, Pero me interesaba cómo estaba armado en esta frase que vos traías, bueno, y recortaste la conferencia, no son 2 párrafos, ¿qué te sí. convocó de esa frase Bueno, para recortar? y acá trae lo de la pluralidad del sentido, ¿no? Esa frase termina con esto de la pluralidad del sentido, ¿no? Como que a lo que, en la cuestión del equívoco, lo que del equívoco abre a la pluralidad del sentido. Sí. Sí, yo pensaba, a partir de lo que vos decías, también lo que se ordena y también lo que se desordena, ¿no? Lo que el analista, porque el equívoco justamente es algo, no sé, como vos creo que vos decías, como algo que rompe ahí ese discurso por ahí monocorde, o como cuando Lacan decía el bla bla, que no dice nada, el discurso yoico, pleno de sentido, ¿no? Y como algo del equívoco, que a veces es una palabra, puede ser, digo, por algo Lacan también viene como por el lado de lo que tropieza, del lapsus, ¿no? Y quise decir tal cosa y dije otra, pero después esto, Meridito no es un lapsus, no hace homofonía, pero había algo ahí, una insistencia, que devino equívoco, y rompió el ordenamiento yoico imaginario y abrió ahí o permitió la emergencia de algún real. Eso podrá ser ordenado en discurso, ¿no? Me parece, como trabajo del análisis. No, porque escuchaba también esto que estuviste trabajando durante la clase, en esta frase se me condensó, digamos, de el Mm, saber y la verdad, mm, ¿no? Que la verdad
irrumpe en la cadena del saber, Mm, ¿no? Y justamente rompe ahí mm. bueno, con el bla 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 del saber en el orden del sentido, ¿no? Y la verdad justamente viene como tropiezo, Sí, ¿no? Viene como sí, tropiezo en la continuidad del saber. sí. Sí, sí, la idea de tropiezo me parece que es otra idea ahí muy, 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 muy patente, ¿no? Eh, y esto, por eso yo digo, a otra secuencia clínica que comento, hay algo ahí que no termina de hacer equívoco, ¿no? Cuando, si bien está en el texto escrito del analizante, cuando yo lo leo y lo retomo, él dice, no lo toma, no lo puede tomar, ¿no? Como dice, no, nada que ver, yo no quise decir eso, fue un trabajo de análisis. Ahí también veía esto que decía de lo que hay que tironear un poco ahí, ¿no? Como, o la parada ética que también hay que saber sostener ahí, ¿no? Porque el paciente vuelve a querer darle sentido y a borrar ese tropiezo, que eso, ubicado como tropiezo, ¿qué ordenamiento posibilita? Y por el contrario, si eso no se abre en el análisis, o sea, que acelere a qué goce ruinoso queda, ¿no? Ahí el analizante queda tomado por qué goce ruinoso y por qué acelere. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Yo diría que ya estaríamos, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario, si no, la seguimos la próxima. Buenas noches. Ah, Bueno, sí, Karina. ¿cómo les va? Primero que nada quería agradecer bueno, la actividad, me parece que está bien interesante. Esto también de Río de la Plata me pareció muy convocante. Y me quedaba pensando en esto que vos planteabas, Santiago, me gustó mucho toda la puntuación que fuiste haciendo y cómo lo hilvanaste con la viñeta clínica, porque cómo a partir de la lectura de ese significante que insiste, ¿no? Y vos decís, bueno, lo escuché, se genera como una discordancia, como algo que hace ruido, ¿no? ¿Por qué le molestaban tanto los excesos de los amigos? ¿Y en qué se excedía él? ¿Y qué implicado está? ¿Y cuánto tiene que ver ese significante con su goce y con su deseo, ¿no? Puntuando algo de eso que vos trabajaste. Entonces me pareció como bien interesante cómo lo hilvanaste con lo clínico, porque explicabas que bueno, que es desde ahí que hay que partir. Entonces, agradecerles porque me pareció muy interesante y también este formato bueno, de este seminario breve donde van a intervenir los tres, ¿no? Vos, Fabián y Lisa. Así que agradecerles. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por venir y por tu escucha y tu lectura. Bueno, yo diría de ir cerrando y bueno, los convocamos y las convocamos para la próxima. Sí, lo escuchamos a Fabián y después a Lisa. Bueno, Así que, bueno, los esperamos y Bueno, gracias. buenísimo. muchas gracias, Bueno, hasta la Santiago, próxima entonces. y nos vemos la semana que Gracias, viene. Laura. A ustedes. Gracias a Buenas todos. noches. Chao, chao.